Un cordial saludo, estimados participantes. Muchas gracias por ser tan puntuales, por estar acompañándonos en este quinto momento, en este quinto encuentro de nuestro taller Chasquis, que hoy nos lleva hoy nos invita a preguntarnos si conoces tu estilo personal, si sabemos cuál es nuestro estilo personal, si sabemos sobre cómo nos reconocemos cuando estamos frente a otros, ¿no? Y para ello hemos venido trabajando a lo largo del taller, pues por supuesto en una ruta que nos ha llevado por el cuerpo, que nos implica el silencio, la respiración, la voz, ¿sí? Como elementos fundamentales, como posibilidades de reconocernos para podernos comunicar. Y hoy nos situamos en esa mirada hacia afuera, es decir, cómo me encuentro, cómo dialogo en los contextos donde en mi cotidianidad me muevo, me enfrento, soy invitado, en fin, tengo experiencias. Tenemos un equipo líder que ustedes siguen conociendo, del equipo Chasquis, el equipo líder que, por supuesto, desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, no nos cansamos de reiterar, por supuesto, en la cabeza de nuestra decana, la doctora Viviana, que nos apoya en este ejercicio y con el apoyo de nuestra líder en el SEAT, José Acevedo y Gómez, nuestra líder allí, Andrea Pedreros, y por supuesto con la compañía de Bienestar Institucional de la zona centro de Bogotá, que hacen posible todo este ejercicio también, y con este equipo de maestros que han venido acompañando, por supuesto, el hacer de Chasquis, que también este periodo adicional a los maestros que han venido participando cuenta con la presencia también decidida de la red de curso de teatro. Esta noche tenemos un equipo que ha preparado un espacio que esperamos disfruten, se diviertan, dejemos que nuestra creatividad también aflore y los quiero presentar. Les quiero presentar. Bueno, yo pues creo que ya nos hemos venido conociendo. Yo soy Jaime Enrique Torres, también formo parte del equipo. Y pues bueno, tengo el gusto de estar en este grupo. También soy el director y tutor del curso de teatro con parte de estos maravillosos maestros que nos vienen acompañando. Entonces les voy a dar paso. Carol, adelante para que te puedan saludar a todos nuestros maravillosos invitados de hoy. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de este taller Chasquis, donde hemos venido aprendiendo cosas maravillosas, donde nos divertimos muchísimo y que todo esto que cada vez se está presentando por cada uno de nuestros compañeros nos sirva para nuestra vida diaria, ¿cierto? Nos alimente y pues sigamos adelante en cada uno de nuestros procesos. Gracias nuevamente por la asistencia, quienes han estado participando desde la primera sesión y pues vinimos a divertirnos, así que bienvenidos. Gracias, Carol, a ti por acompañarnos. También es un gusto tenerte aquí en este equipo y por compartirnos toda tu sabiduría. Bienvenida, Sandra. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Un gusto estar aquí. Soy Sandra Lizarazo, tutora del curso de teatro. Y bueno, que nos demos la oportunidad de seguir disfrutando, de aprender, de reconocernos, de jugar y de seguir buscando y encontrando cosas que nos enriquezcan nuestra voz, nuestro cuerpo y nuestra creatividad. Entonces, bienvenidos. Gracias, Sandra, también por acompañarnos, por aceptar la invitación a este encuentro, a este momento de Chasquis. Adelante, Juan Guillermo. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para mis compañeros y para todos los estudiantes que se encuentran el día de hoy. Darles una calurosa bienvenida, agradecerles por el tiempo y el espacio de que precisamente estén aquí, porque lo que buscamos precisamente con... Silenciaste tu micrófono, Juan. Ay, perdón, bueno. Un saludo muy especial, apreciados estudiantes, un gusto tenerlos pues aquí, agradecerles por el tiempo y el espacio que se encuentren aquí con nosotros. De verdad que va a ser una sesión muy importante que nos va a ayudar precisamente a quitar esos miedos y que sé que más de uno está aquí preguntando y con esos temores de decir, bueno, ¿y qué pasa cuando me enfrento al público? ¿Cómo hago para quitar esos nervios, ese temor que me genera? Pues aquí les vamos a dar algunas herramientas para ello. Entonces, de verdad, gracias por su asistencia. Gracias, querido Juan Guillermo. También es un gusto que nos acompañes, que nos compartas todo tu conocimiento, tu sabiduría y poder viajar juntos en este momento de Chasquis. Esa invitación que los maestros nos han hecho, la reiteramos,
con todo cariño, y es que también eso, gracias por abrir sus cámaras, Edith, gracias por abrirla, porque es muy importante. Siempre les recordamos con cariño que esto es una práctica, y abrir la cámara pues de repente ya es, pues por supuesto, un paso, poder hablar, activar su micrófono cuando quieran participar, vivir los momentos de cada ejercicio. Allí justo cobra sentido la práctica. Y cualquier acción en un taller, cualquier tipo de experiencia que nos permitamos tener, cobra sentido justo allí. En ese momento que yo me permito, de repente, preguntar, participar, porque ya me involucro, y eso es muy importante. Y aquí estamos para eso. Entonces ustedes son los protagonistas de Chasquis, las protagonistas de Chasquis, y pues bueno, sigamos adelante, disfrutemos de este momento, y pues dispongámonos a este reconocimiento o reafirmación o redescubrimiento. Cada uno y cada una encontrará hoy su propio devenir de lo que significa ese estilo personal o cómo me reconozco. También quiero recordarles que aquí no nos juzgamos en que lo bien y mal, no, aquí estamos indagando porque los seres somos maravillosos, tenemos diferentes caminos, aristas que la vida nos lleva, y nuestro cuerpo voz nos lo ha dicho. Y en la medida en que aceptemos y nos reconozcamos, pues ya estamos apropiando esas posibilidades de comunicarnos consigo mismo y con los demás. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, y sigamos este viaje en este momento y en esta sesión del día de hoy. Bueno, claro que sí. Entonces, gracias, profe Jaime, por esa introducción tan valiosa, igualmente a mis compañeros. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, un saludo por aquí, veo a Edith muy juiciosa, por aquí había visto a Paula, a Emilso, qué bueno verte por aquí. Entonces, ¿Aló? invitarlos e invitarlas a que activemos nuestra cámara quienes podamos, porque eso también hace parte del ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces ahí veo a Emilso, veo a Edith, veo a Paula, veo a Berta, un abrazo para ustedes. Y bueno, entonces vamos a dar inicio. Gracias, Roberto, ya te Aló, veo disculpe, también, Roberto. es que estoy acá cocinando, ayudando con Aló, Ah, bueno, Emilso, pero gracias hola, por tomar profe. el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. No, yo solo quiero decir que yo estoy en la reunión. Me encanta estos espacios porque yo creo que libera mucha energía, digamos, ¿sí? Y nos ayudan. Con el profe Jaime, buen profesor, hago la cuña. Y yo no voy a participar, pero igual, porque voy conduciendo, pero igual voy escuchando. Así que Claro yo estoy que sí, atento. Emilso. Bueno, qué Vale, bien, qué chao. bueno, me alegra que estés ahí conectado. Entonces, vamos a iniciar porque con estos ejercicios también es importante que para que perdamos el miedo y el temor de enfrentarnos al público, es importante también nosotros sentirnos cómodos con nuestro cuerpo. Así que los invito a todos y a todas a que allí donde estamos sentaditos, entonces nos dispongamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a empezar a hacer con nuestra cabecita un círculo para que podamos allí sentir nuestra cabeza, nuestro cuello. Miren qué tan importantes son estos ejercicios que precisamente generan esa tranquilidad y generan también el reconocer las partes de nuestro cuerpo que nosotros a veces nos levantamos, hacemos todo ya tan monótono que a veces no sentimos, a veces hasta que ya nos está doliendo nuestro cuello, el estrés. Vamos con las dos manitos a tocarnos el cuello para sentir también cómo damos esos círculos alrededor. Bien, ahora vamos a bajar nuestras manos a las piernas y vamos a ver aquí nuestros hombros y vamos a empezar hacia atrás. 1, 2, 3. Yo creo que a muchos nos está sonando allí del estrés, ¿cierto? Y ahora vamos hacia adelante. Otra vez, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora los invito a que nos pongamos de pie también para que podamos sentir nuestras piernas. Entonces vamos a ponernos en punta de pie con los brazos a los lados y vamos a empezar como si estuviéramos remando hacia adelante, hacia adelante. Y vamos a sentir
desde la punta de nuestros pies, nuestros dedos, ¿cierto? Y ahora vamos hacia atrás y a sentir también nuestra espalda, nuestras manos. Vamos a poner nuestras manos hacia la cámara, así como estoy yo, con las palmas de nuestras manos, y vamos a subir y a bajar las palmas de nuestras manos. La importancia de nuestras manos, ¿cierto? Para trabajar, para hacer todos los quehaceres diarios y que a veces y en ocasiones no valoramos nuestras partes del cuerpo, ¿cierto? Y ahora vamos con nuestras manos a la cintura y vamos a empezar a hacer también círculos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos devolvemos ahora a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a intentar coger la punta de pies sin doblar nuestras rodillas. A ver hasta dónde alcanzamos, a ver quién alcanza a tocarse la punta de los pies. Allí hacemos ese estiramiento que también nos ayuda a nuestras piernas y a nuestra espalda. Y ahí vamos a quedarnos 5 segunditos. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces ahora nos vamos a sentar. Y aquí ya nos vamos a sentir un poco más relajados. Bueno, quiero que tomemos una posición muy cómoda. Si estamos sentados, que nuestra espalda esté recta, ¿sí? Los pies apoyados sobre el piso, que nuestra espalda esté muy bien alineada con nuestra columna vertebral y nuestras manitos descansando en la posición que ustedes más se sientan cómodos. Si hay alguno de ustedes que está en su habitación, está con su computador en la cama, puede hacerlo acostado, descansando. La idea es que nos tomemos estos minuticos para relajarnos, para concentrarnos, para meditar. Voy a colocar, quiero que escuchen un poco. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a escuchar el agua. Vamos a imaginarnos en ese sitio, esa agua que ustedes escucharon, ¿qué lugar mágico será? Nos vamos a mirar, vamos a coger la visión hacia nuestro interior, hacia nosotros, vamos a prestar atención a todo nuestro cuerpo, vamos a hacer una mirada hacia adentro, vamos a mirar la postura que tenemos en este momento cada uno de nosotros. Vamos a observar qué se siente habitar en este cuerpo, en el cuerpo que tenemos cada uno, en el que Dios nos dio, nos regaló, ese cuerpo que nosotros queremos, cuidamos, amamos. Vamos a observar ese contacto con el suelo, donde estamos en este momento, con el aire. Qué pena, discúlpeme la interrupción, buenas noches, es que no puedo abrir el micrófono ni la cámara. Tranquilo. Vamos a observar la experiencia con nuestro cuerpo, con nuestros pies. Vamos a empezar a sentir nuestros pies, cada uno de nuestros dedos, cómo sentimos nuestro talón, nuestros pies cansados, agotados, si sentimos frío o calor, si estamos sintiendo un hormigueo en nuestros pies.
poco a poco vamos a ir subiendo a nuestras piernas. ¿Cómo están nuestras piernas? Los gemelos, la parte frontal de nuestras piernas, el tacto que tenemos en este momento con nuestra ropa, cómo sienten nuestras piernas la ropa, nuestros pies, si tenemos puestos nuestros zapatos, si están descalzos. Vamos a observar cómo sentimos nuestros glúteos, el peso del cuerpo en este momento sobre ellos. Si estamos sentados, ¿qué sentimos? El lugar donde estamos apoyados. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro abdomen. ¿Cómo sentimos nuestro abdomen? ¿Cómo sube y baja al respirar? Vamos a observar el fluir natural de nuestra respiración y nos vamos a concentrar allí, solamente allí en nuestra respiración. Vamos a relajarnos en el momento en que inhalamos y exhalamos. Vamos a hacerlo 2 veces. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Vamos a sentir que con cada exhalación nuestro cuerpo se relaje cada vez más, pero que pese menos. Observemos cómo fluye ese aire, cómo entra por nuestro cuerpo, cómo entra y sale. Vamos a hacerlo 2 veces más. Cómo este proceso implica el cuerpo, pero también tiene un efecto en nuestra mente. Vamos a seguir centrando nuestra atención en la respiración, en algún sitio del cuerpo, en nuestras fosas nasales, cómo se mueven al respirar. Nuestro movimiento del abdomen, en el momento en que respiramos, cómo se siente nuestro abdomen. Si notas que la atención se va al futuro o al pasado, volvamos a traer esa respiración a este momento, a nuestro presente, la hora, lo que estamos sintiendo. Vamos a sentir que nuestra mente y nuestro cuerpo van cambiando. Con la respiración vamos tomando conciencia del espacio que nos rodea. Vamos a sentir cuál ha sido el efecto de estos minutos de atención a la respiración. Sintiendo ese bienestar natural, la tranquilidad, esa relajación profunda, esa armonía que habita en nuestro cuerpo, y agradecele a nuestro cuerpo, a nuestra mente, que le hayas dedicado unos minutos de atención con cuidado y con mucho amor. Vamos poco a poco centrándonos en la música y vamos a empezar a abrir nuestros ojos y a volver a este momento. Y vamos a sentir que nos hemos relajado y descansado.
Bueno, profe Carol, muchas gracias por este excelente ejercicio. Realmente lo hacemos para generar en ustedes esa reflexión de que a veces nos convertimos en unas máquinas, ¿cierto? Nos levantamos, trabajamos, estudiamos, pero no nos dedicamos ese tiempo tan importante para nosotros, ese bienestar físico y ese bienestar emocional que genera precisamente una adecuada calidad de vida y que nos ayuda precisamente a estar bien en todos los procesos y en todas nuestras áreas de vida. Con esto, entonces, y con esta bonita reflexión de inicio, pues les quiero contar, apreciados estudiantes, que hoy también van a participar dos asistentes que nos van a caer muy bien y que nos van a apoyar también en el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, por aquí estamos viendo a dos invitados muy especiales. Aquí también veo el gatico de Roberto que nos va a acompañar hoy. Y bueno, entonces démosle la bienvenida a estos dos invitados especiales para que se presenten porque, bueno, no sé cómo se llamarán, entonces les vamos a preguntar. Bueno, hola, ¿cómo van? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Hola, buenas noches. Mi nombre Hola, es ¿cómo estás? Putumayita, pero es que me da pena tanta gente. Hola, Putumayita, bienvenida. Bueno, ¿cómo así? ¿Eres penosa? Bueno, pero qué bien que te vas a arriesgar aquí a trabajar con nosotros. Te presento aquí a estos estudiantes tan importantes que tenemos en esta sesión de Chasquis. ¿Y quién te acompaña, Putumayita? Preséntanos quién está contigo. Buenas noches, mi Él nombre es Él es Putumayito. Putumayito. Eso, Putumayito. Hola, Putumayito. ¿Y de dónde vienen ustedes? Cuéntenme. Habla tú, Putumayita, porque estoy Del nervioso. Putumayo. Ah, de Putumayo, ya sé por qué se llaman así, qué Es interesante. que yo vivía en Mocoa. Yo Ah, viví qué en bonito. Mocoa, pero ahorita estoy en Neiva. Ay, qué bueno, has viajado por varias partes, eso está muy bien. Y me parece muy linda esa ropa que tienen y muy representativa de la región, ¿no? Sí, a mí me encanta el color blanco, por eso me he visto así. Ah, qué bien, bueno. Bueno, pues bienvenidos Putumayita y Putumayito. Entonces, a ver, empecemos con Putumayita que me está diciendo que es muy penosa, ¿cierto? Pero no, aquí vamos a perder esa pena porque precisamente ese es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, Putumayita, yo te voy a proyectar un fragmento de un cuento muy lindo que la mayoría conocemos que se llama El Principito. Y la idea, Putumayita, es que para que empieces a perder ese temor al público, ¿cierto? Y esa pena que dices que te da cuando estás enfrente de varias personas, pues vamos a leer y quiero que me apoyes para que leas este fragmento del Principito a ver cómo nos va. ¿Preparada, Putumayita? Ay, no, pero bueno, voy a hacer el intento. Eso, perfecto. Muy bien. Listo, Putumayita. Entonces tú me indicas si estás viendo ahí mi pantalla y si ves bien. Y entonces te invito para que des inicio a la lectura de este ejercicio del fragmento del Principito. Y si me equivoco, No importa que te equivoques, precisamente hay que arriesgarnos para perder esa pena y para que podamos corregir de pronto esos errores que podamos cometer. Para eso estamos aquí. Todos en algún momento hemos sentido temor cuando debemos leer o hablar en público. bueno, tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con mucha gente seria. Viví con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que sí era conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía: eso
un sombrero. Entonces, no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. ¡Ay, qué pena! No, ¿cómo lo hice? ¡Qué pena, qué pena! Bueno, Putumayita, pues felicitaciones. Primero por quitar ese temor de leer. Y eso es un tip muy importante para todos ustedes los que están aquí presentes. Porque a veces, por ese temor de hablar en público, la decisión que tomamos es no hablar, ¿cierto? Y cuando estamos en esos grupitos de compañeros, siempre elegimos el que creemos que es más sociable, el que creemos que no va a tener pena. Pero por eso es tan importante que nosotros nos arriesguemos y así nos dé pena, pues lo hagamos. Porque si no, nunca nos vamos a dar cuenta de los errores que cometemos, si hablamos muy rápido, si de pronto hablamos muy despacio, como lo hizo Putumayita por ahí, que precisamente a raíz de esos nervios, pues a veces tratabas de leer muy despacio, pero que sin duda, y si se dan cuenta, sí hiciste un uso adecuado de algunos puntos, algunos signos de puntuación. Entonces te felicito. Hay algo que también noté en ti, Putumayita, y es que en alguna ocasión carraspeaste, de pronto te dolió la garganta, y eso puede ser también a raíz de que nosotros no le hacemos ejercicios a nuestra voz y no simplemente hay que hacer ejercicio cuando alguien va a cantar, sino precisamente también hablar. Y por ello es que es tan importante que cuando ustedes vayan a leer, especialmente un fragmento, un libro, un capítulo, pues es bien importante que ustedes aprendan a reconocer esos signos de puntuación porque esos signos nos ayudan a que también nosotros podamos respirar de la mejor manera y podamos dar inicio a esa siguiente frase. Entonces, Putumayita, te felicito, muchas gracias por haber participado. Y ahora pues me gustaría darle también la opción de que participe a Putumayito, a ver cómo lo hace. Entonces, Putumayito, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Bien, sí, bueno, sí, un poquito nervioso, pero bien, vamos a intentar a ver cómo me va. Bueno, súper, vamos Putumayito. Entonces ahí ya te estoy compartiendo pantalla. Gracias. Bueno, momento, por favor, estoy nervioso, tomo aire. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Vivía mucho con personas grandes, las he visto muy de cerca, no he mejorado excesivamente en mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1 que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas, me colocaba a su alcance, le hablaba de bridge, de golf, de política, de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Gracias, Putumayito. Bueno, ¿cómo te pareció a ti, Putumayito, el ejercicio? ¿Cómo crees que leíste? Ay, pues es que a mí me pasa una cosa y es que cuando yo hablo en público me da nervios y entonces yo hablo muy rápido. O sea, en general yo hablo rápido, sí, pero entonces aquí me pongo pues a hablar muchísimo más rápido y entonces a mí se me olvida respirar y entonces a veces se me va un poquito el aire, ¿no? Pero es Se te va poquito, el aire. entonces sí me va, no sé, sí me dan nervios. Bueno, Putumayito, pues primero gracias porque tú mismo has identificado. Bueno, aquí Sandra nos dice, casi no le entendí a Putumayito. No, la verdad yo tampoco le entendí mucho, pero mira, Putumayito, que algo muy importante que tú acabas de decir es que estás aceptando, ¿cierto? Los errores que de pronto pudiste cometer. El primero de ellos que muchos de nosotros cometemos y es que a veces por ese miedo a hablar en público, leemos rápido para terminar rápido o porque precisamente cuando no pensamos tanto las cosas no nos da tanto temor. Pero el problema allí es que efectivamente pues no vamos a entender lo que dice la lectura. Y otra cosa, Putumayito, que también te aconsejo para que lo puedas hacer de ahora en adelante, es respetar esos puntos, esos signos de puntuación. Si te das cuenta que en la lectura, y la voy a compartir aquí nuevamente, pues es un fragmento donde efectivamente tiene varios signos
de puntuación, existen las comas que nos hace una pausa muy leve, existe el punto también, que allí en estas pausas que hacemos, tanto en las comas como en los puntos, es ahí, Putumayito, donde tú debes tomar respiración y soltar para que no te ocurra lo que te pasó de que de pronto te ahogas, ¿cierto? Y obviamente al ahogarte, pues te empieza a generar mucho más temor en el momento que vas a leer o que vas a hablar, ¿sí? Ah, ok. Por eso es que yo me salto los signos de puntuación y ahí es Ujú. donde respiro. Por eso no puedo respirar. Ajá. Bueno, lo voy a tener en cuenta. ¿Me puedes dejar leer un pedacito así con signos de puntuación? A ver si de pronto lo hago mejor, porque Claro pues que es que sí. toca practicar para hablar en público, porque si no, no voy a poder mejorar. Exacto, Putumayito. Entonces ahí tienes el texto. Vamos a leer ese primer párrafo, a ver cómo nos va. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tomar aire un poquito. Da. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Ay, claro, si Muy así ya se bien, me entiende un Putumayito. poquito más y no Y ya me quito el entendiste aire, o también. sea, sí, y puedo respirar y no me da como sofoco ni me mareo. Claro, si ya puedo respirar. Súper, Putumayito. Bueno, me alegra mucho que efectivamente con estos consejos tan básicos y tan pequeñitos, precisamente empecemos a generar esos cambios en el momento de leer. ¿Y por qué precisamente trajimos este tipo de lecturas? Porque a través de la lectura es que nosotros también vamos a ampliar nuestro léxico. Yo sé que muchos de ustedes también dirán, es que a mí me da pena hablar en público porque seguramente no tengo algunas palabras que conozca, me quedo mudo porque puede ser que sepa el tema, pero no sé, me da pena, ¿cierto? Y porque no tengo un léxico adecuado para hablar. Pues la lectura precisamente es la que nos nutre y la que nos brinda nuevos conceptos, nuevos significados que van a ayudar que en el momento que nosotros tengamos que hablar, pues quitemos esa pena porque vamos a estar mucho más seguros de lo que vamos a hablar, ¿sí? Ahora, entonces, también quiero que participen otros estudiantes de los que tenemos aquí. Entonces, si quieren levantar su manita o si quieren activar su micrófono y vamos a leer el fragmento y de acuerdo a estos consejos de la lectura de Putumayita, de Putumayito, vamos a leerlo a ver cómo lo hacen ustedes. Entonces, no sé quién quiere Carlos ayudarnos a Iván leer. levantó, luego John Jairo y luego Miguel. Listo, Carlos, entonces, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos. Buenas tardes. Bien, sí, señor. Bien, bien. Bueno, Carlos, bienvenido y entonces damos inicio a la lectura a ver cómo te va. Ok. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Excelente, Carlos, muchas gracias. Putumayita, ¿cómo te pareció la lectura de Carlos? Cuéntame. Estuvo muy chévere. La verdad me gustó mucho. Y no sentí que tuviera nervios. En cambio, a mí me da mucha pena. Gracias, Putumayita. Bueno, ¿y te han gustado los consejos que hemos hablado hoy precisamente de quitar ese miedo al expresar lo que vamos a leer, al leer y precisamente cómo podemos a través de estas herramientas de los signos de puntuación, por ejemplo, de aprender a respirar y poder leer de la manera adecuada? Claro que sí. Y yo dije que iba a hacer todos los días a partir de ahora. Voy a hacer ejercicios de respiración
y de mi voz, para poder que no me dé esa carraspera por enfermarme, qué pena, y poder hablar bien. Claro que sí, Putumayita. Ahorita cuando le demos la oportunidad a otros dos amiguitos tuyos, entonces vamos a finalizar contigo para que vuelvas a leer un párrafo a ver cómo lo haces de acuerdo a los consejos que hemos hablado y también lo que han hablado y participado tus amiguitos. Entonces aquí veo la manita de John Jairo. John, bienvenido. Hola, profe. Feliz de estar con ustedes. Ay, el perro. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice, profe, Sí, John, te estábamos escuchando muy bien. pero profe, que es que el perro me quiere quemar la comida. Listo. De Tranquilo. nuevo. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, ¿es un sombrero? Ok. Bueno, John, entonces en ese párrafo que leíste, ahí, qué bien que lo hayas leído porque ahí encontré un errorcito. ¿Quién me dice cuál es el error y se gana ahí un puntico en la actividad de hoy? ¿En qué creen que se equivocó John cuando leyó ese párrafo? Aquí veo que Carlos activó su micrófono. Hola, Carlos. Carlos García, sí. Buenas Sí, noches. hola, Carlos, bienvenido. Cuéntame. No le capté bien la lectura de él. Ok, entonces lee el último párrafo donde dice, entonces no le hablaba ni de serpientes, boas. Bueno, entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bris, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Excelente, Carlos, gracias. Listo, de los que tienen la manita levantada, que aquí veo a Miguel y veo a Roberto, ¿alcanzaron a evidenciar cuál fue ese pequeñito error de John cuando leyó el párrafo? No, profe, no. Yo sí sé cuál fue el error, profe. Sí sé porque mi error fue de que coloqué mucho, hice mucho, eso tiene un nombre en español, acentué mucho la pregunta, pero no es una pregunta, sino es como una afirmación que hace la persona. Entonces, creo que al final Exacto, acentué John. mucho. Muy bien, John, exacto. No, y qué bien y te Dame el felicito punto a mí. que te hayas dado cuenta de ese errorcito. Entonces, a veces nosotros también cuando estamos leyendo un texto, una lectura, confundimos esos signos de puntuación, esos signos también que existen allí. Y aquí, digamos que John, cuando dice, pero siempre me respondía, es un sombrero. Y tú lo hiciste como pregunta, ¿es un sombrero? Entonces, miren la importancia del uso adecuado de esos signos, porque de allí también nosotros es que generamos esa comprensión lectora, ¿cierto? De que está afirmando que el adulto le dice es un sombrero y lo hicimos fue como pregunta, ¿es un sombrero? Entonces, desde allí y desde ese aprendizaje de los ejercicios que estamos haciendo hoy, es que precisamente empezamos a evidenciar en qué debemos mejorar, cómo debemos hacerlo, y no hay nada más importante, es arriesgarnos a hacerlo para darnos cuenta precisamente de esos errores. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, John, por tu aporte también. Vamos a finalizar rápidamente con Miguel y Carlos. Entonces, Miguel, no, Carlos ya participó. Finalizamos con Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Entonces, léelo todo para finalizar. Lee todo el fragmento. Bueno, sí, señor. Buenas noches. Hola, Miguel. Dale. Bien. Tuve así,
En el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Excelente, Miguel. Y mira que cuando nosotros leemos de manera comprensiva y de manera correcta, pues en nuestra mente y en nuestra cabecita también nos empezamos a imaginar y como dicen por ahí, nos metemos en el cuento de imaginarnos esa escena de lo que está pasando, ¿cierto? Y por eso es que allí empezamos a cogerle gusto a la lectura y que efectivamente, como lo mencionaba, pues la lectura nos brinda algunas herramientas para perder ese miedo cuando tengamos que hablar al público, por el léxico que también aprendemos allí. Y quiero que Putumayita, antes de que se vaya a dormir, nos lea ese último párrafo donde dice, entonces no le hablaba ni de serpientes boas, a ver cómo lo haces. Aquí con estos ejemplos tan claros de tus amiguitos que leyeron de manera correcta. Bueno, entonces no le hablaba ni de serpientes bobas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Uy, muy bien, Putumayita, lo hiciste excelente. Entonces te felicito porque eso quiere decir que sí comprendiste todos los ejemplos que hicimos el día de hoy con este fragmento y que sin duda de esa manera es que nosotros logramos identificar en qué estamos errando, cómo lo podemos mejorar, cómo mejoramos nuestra respiración, el respetar esos signos de puntuación que nos va a dar un mejor entendimiento de lo que vamos a leer. Y esto precisamente la idea es que ustedes lo asocien con el programa académico en el que se encuentran. Yo creo que ya no hay ningún programa académico en el que digan que no hay que leer, porque debemos leer muchísimo para aprender. Y precisamente lo más importante es que nosotros pues podamos leer de manera adecuada para comprender esos textos y para poder aplicarlos ya en nuestra cotidianidad. ¿Mm? Roberto, tú levantaste tu manita, tienes... Bueno, gracias Putumayita y entonces aquí te invitamos también a Putumayito a que sigamos en la actividad. Roberto, levantaste la mano, cuéntanos. Sí, sí, no, era para también era que, pues, como yo soy muy poco de leer y todo también, soy muy poco ¿Quieres que hacer me el entienda. ejercicio? ¿Quieres Sí, leer un párrafo? sí. Listo, entonces dale, vamos con la profe Sandrita. Entonces, Uno Roberto, pequeño. listo, ahí está. Tuve así en el curso de mi vida, muchísima vinculación con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes, la he visto muy cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo 1, que siempre he comenzado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, ¿es un sombrero? Entonces, no le hablaba ni de serpiente, boa, ni bosque, vírgenes, ni estrella. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de régimen, de gol, de política y de corbata. Y las personas grandes que se quedaban muy satisfechas de haber conocido un hombre tan razonable. Bueno, Roberto, gracias y cuéntame por qué me habías mencionado que no te gusta leer mucho o por qué no, ¿qué pasa con la lectura allí? Bueno, por lo que
Yo no leo mucho, la verdad no leo mucho, pero Sí. también tengo un problema con con la boca. En la parte de abajo, Con la dicción. sí, Ujú. tengo la lengua muy pegada. Ok, Entonces Roberto. me da pena como leer delante de las personas y todo, entonces por eso no. No, pero mira que te felicito que precisamente quisiste hacerlo hoy. Realmente, de verdad, felicitaciones. Y como vaya la profe Carol, un aplauso para ti, porque mira que eso que tú estás diciendo es precisamente donde tienes que exponerte y hacerlo. Y que hoy te hayas tomado el atrevimiento de querer participar y hacerlo está muy bien. Y que precisamente este tipo de actividades y este tipo de estrategias como lo es Chasquis, pues te brinda algunas herramientas para que empieces a mejorar poco a poco. ¿Cuál es la invitación, Roberto? Que Sí, sigas leyendo. Mira, busca un libro, una lectura de un tema de interés que te guste muchísimo y eso te va a ayudar precisamente a que cada día puedas fortalecer el tema de la lectura. Y precisamente cuando estés fortalecido en la lectura, pues va a ser mucho más sencillo y vas a perder ese temor de querer hablar en público. Todos tenemos nuestras particularidades, Roberto, y nunca debemos avergonzarnos de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, sino precisamente arriesgarnos, porque cada vez que nos arriesgamos, nos damos cuenta de en qué estoy fallando, cómo lo puedo mejorar, y precisamente así vamos mejorando día a día. Entonces, muchas gracias, Roberto, por tu pero participación, mi por el pregunta ejercicio. es, bueno, digamos que yo tengo el libro, ¿puedo leer en voz alta o voz baja? Pues mira que los dos ejercicios son muy interesantes, ojalá, porque cuando tú lo haces en voz alta, también puedes reconocer de una mejor manera de cómo estás leyendo. Cuando uno lee mentalmente, también lo hace, ¿cierto? Porque yo Sí, empiezo a sí. interpretar, a identificar, pero el hablar en público también te va a ayudar a que puedas controlar la manera en que estás diciendo la información. Y porque a Mm, veces precisamente hablando, tú dices, uy, no, esta palabra la dije mal. Como por ejemplo cuando dijiste lúcida, que dijiste lúcida y sí. después lúcida, bueno, identificaste que tenía una tilde en la U, entonces era lúcida, ¿sí? Entonces así es que empiezas precisamente a recordar y a aprovechar precisamente los espacios cuando lo estás haciendo. Entonces, excelente por el ejercicio, Roberto, y gracias por tu participación. Entonces Vale, ahora muchas vamos a gracias. conocer otros tips y otras herramientas importantes que la profe Sandra nos va a brindar. Adelante, profe Sandra. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedes compartir la pantalla, por favor? Gracias. Bueno, como veníamos diciendo, es importante, bueno, aquí tenemos algunas preguntas reflexivas, pero antes quería pues comentarles que nosotros siempre vamos a tener una ansiedad, miedo antes de hablar en público. Eso es normal. A veces va de algo, una molestia muy sencilla y a veces muchas personas o uno, dependiendo del día, del espacio, lo que sea, puede ir aumentando que sea casi hasta llegar a un pánico escénico, ¿sí? Entonces, es como empezar a entender que esa molestia siempre está. Lo importante es que uno diga, por ejemplo, vamos a dar unos tips, pero una de las mejores maneras para hablar en público es practicar. Entonces, por ejemplo, hoy yo los invitaría a los que puedan prender la cámara, sé que hay muchos que les da miedo y demás, pero sí como permitirse al menos esos 5 segunditos decir, voy a prender la cámara, ¿sí? Para que me vean, así uno digo, no, por Dios, ¿qué me va a pasar? Poder hacer eso. O ahorita cuando hagamos preguntas, yo me voy a lanzar. Lo que hace es lo que hicimos todos, lo que hizo Roberto, como, bueno, voy a intentar, hagámoslo. Porque esa práctica es lo que me va a permitir que yo tenga más herramientas a la hora de hablar en público y esos nervios que me van a dar, pues entonces yo puedo seguir así tenga los nervios y después me voy a sentir tranquilo. También voy a empezar a identificar qué es lo que a mí me pasa. Por ejemplo, con la voz, ¿sí? Un consejo puede ser, un tips, por ejemplo, grábense de vez en cuando en el celular con una de esas herramientas para grabar voz y se escuchan, ¿sí? Entonces uno dice, hablo rápido, hablo lento, ¿sí? Y traten de no juzgar la voz, ¿no? Nosotros siempre partimos como, ay, esa voz que yo tengo o lo que sea, y uno se va familiarizando. Entonces uno mismo puede ir buscando como, por ejemplo, a muchas personas de Cali, me imagino, les dicen que gritan mucho, le dicen como, oye, baja la voz. No sé si a alguien le pasa eso, que le dicen, baja la voz un poquito, que siempre hables muy duro. A mí en general me pasa, cuando estoy es como, sube la voz, sube el volumen de la voz, ¿sí?
Por ejemplo, aquí Miguel dice, profe, yo hablo con un tono de voz bajo. ¿Cómo trabajo hacia un tono alto sin alcanzar un tono de grito? Bueno, lo que te iba contando, puedes hacer ejercicios de voz para que no seas forzar, porque lo que tú dices, cuando le dicen a uno, no hable, es como, nada, tal cosa. No. Entonces, te digo, grábate, por ejemplo, en un volumen normal, o en tu casa puedes practicar con unas personas y dice, bueno, les voy a hablar, que ellas estén a una distancia más allá, y tú lo que vas a hacer es enfocarlas y tratar de hablarles donde están ellas. Y así vas mejorando el tono, el volumen de la voz, ¿sí? Chévere que prendan el micrófono y nos digan, yo hablo duro, yo hablo pasito, no solo en el chat, los invito. ¿Alguien sabe qué son las muletillas? Edith también, mientras alguien nos dice y nos cuenta Isabel había qué son las levantado la mano. muletillas. Natalia ¿Quién? levantó la mano. Ah, Natalia Chávez, Natalia. Isabel también Natalia. levantó la mano. Bueno, entonces Natalia y luego Isabel. Buenas tardes, mucho gusto para todos. Mi nombre es Natalia Chávez. Es la primera vez que ingreso a este taller. Bueno, yo normalmente sí tengo un tono de voz alto, muy alto. De hecho, yo soy auxiliar pedagógica en un jardín de subsidio y siento que con el tiempo la voz me ha ido antes subiendo más de tono y muchas veces no es que esté gritando, es que mi voz es así. Entonces, pero sí, casi siempre me han dicho, ay, cómo baje la voz, ay, no sé qué. Y es porque mi tono de voz es así. Las muletillas son como los espacios que uno tiene entre las palabras, como el tipo en el que uno dice, así, pues eso lo vino como muletillas, ¿no? No sé si esté en lo correcto. Sí, estás en lo correcto. Esa es la muletilla. ¿Qué pasa? Son los nervios. Isabel, ¿nos cuentas? Ibas a hablar y ahorita seguimos. ¿Ibas a hablar algo de las muletillas? Sí, pues complementarle a la compañera, buenas tardes a todos y a todas, que las muletillas son también pues palabras que uno repite, siempre los nervios, sí, claro, pero también ya es que le quedan a uno, ¿sí? Conozco, incluyéndome, personas que les gusta hablar harto, 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 y hay muletillas, o sea, por ejemplo, y cada vez que uno va a empezar una frase o algo así, y la tiene incluida. Son esas pequeñas palabras que uno incluye ahí, pues que sí iniciaron por los nervios, pero que se quedaron ahí viviendo. La verdad. Muy bien, sí. Brigitte también nos dice que la muletilla de ella es a través. Sí, pasa mucho. A veces se le queda a uno pegado una palabra. Entonces, ahí, ¿cuál es la idea? Si yo tengo que hacer, porque a veces un es también porque uno dice, ¿qué era lo que yo iba a decir? ¿No? A veces los nervios también es como, quedé en blanco. Entonces, tratar de, eso se puede ensayar y evitar el entonces uno hace es como el silencio y respira. Por eso es importante esos ejercicios de respiración que han visto en el curso, es importante incluirlos en la vida diaria para que cuando uno se estén hablando en público, uno no va a pensar si tiene nervios, uno no va a decir, ay, ¿cómo fue que me dijeron en el taller que yo tenía que respirar? No, uno se le olvida todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo vengo entrenando mi respiración, hay un momento en que yo voy a decir, ya, lo voy a hacer de manera normal, como me salía la muletilla o como me salía la otra, el quedarme sin respiración. Cuando tengo una palabra también puedo buscar sinónimos y puedo ensayar en mi casa. Uno dice, bueno, ¿cuál es la que yo tengo? Y uno empieza a escuchar, y dice, ay, a través de, ¿cómo la cambio? Por un silencio, por otra palabra, dice a través, no va aquí. Entonces, siempre ensayar un poco cómo puedo hablar en público. Lo pueden hacer ante un espejo o en su cuarto en un momento, o con alguien de mucha confianza. Pueden hacerlo, pónganlo como una rutina, como para salir, como un ejercicio de hábito y salir de la rutina para que pueda uno ir como avanzando en esa manera de hablar en público. Bueno, Emilso. Profe, yo creo que también hay una manera, ¿sí?, de las muletillas y es, por ejemplo, a través de la gesticulación. Sí, uno a veces cuando está con nervios gesticula, es decir, se rasca la cabeza, se ríe, ¿sí? Yo creo que también es una manera de las muletillas, de comerse las uñas, de trocárselas. Entonces, hay diferentes maneras de mostrar nervios, ¿sí? Es decir, como somatizar el nervio por alguna parte, ¿no? Es lo que pienso. Sí,
Exacto, lo dijiste para el siguiente punto. Es una muletilla, es un movimiento involuntario que tengo en el cuerpo, pasa mucho, ¿no? O es que uno empieza a mecerse o que mueve muchísimo las manos, ¿sí? Hay personas que uno tiene que ir entendiendo cómo habla en público y puede ser que mueva las manos, pero a veces es como demasiado rápido. A mí en general me pasa que yo hago muchas muecas o gestos con la cara. Entonces a mí me ha tocado, y son súper exagerados, aquí están muy controlados, entonces es como ir buscando y se dice, ay, sí, en este punto yo tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que ir bajándole o tengo que ir subiéndole. También a veces le dicen a uno, no, para hablar en público, coja un esfero y lo tiene ahí, pero si uno agarra el esfero todo el tiempo del miedo y está, entonces sí, como ir mirando cómo es que empezando a conocerse. Yo muevo mucho las manos, muevo mucho los objetos, ¿sí? Y lo que reitero, traten de hablar en público, hagan el esfuerzo, ¿sí? Y como el esfuerzo quiero decir es como ir incluyendo, bueno, reconocer qué es lo que a mí me pasa. Luis, ¿nos ibas a decir algo? Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Luis. Mira, yo la primera vez que yo ingresé en este taller, bueno, me parece muy interesante, o sea, este taller, como estábamos aquí hablando, me parece algo muy chévere que, o sea, bueno, yo pienso que muletillas es como algo movimientos, o sea, cada vez que cuando nosotros paramos en el público a hablar, yo creo que eso la mayoría lo tenemos, ¿no? O sea, bueno, personalmente yo a veces, o sea, hago, cuando hablo en público, empiezo a mover o las manos, entonces creo que en esa parte yo creo que la mayoría lo tenemos, ¿no? Entonces eso para yo aportaría. Exacto, sí, Luis. Lo que les decía, por ejemplo, en mi caso, soy muy de hacer gestos, entonces es como me conozco, no lo voy a quitar del todo, porque pues eso hace parte de mi manera de hablar en público, pero sí puedo mirar cuando se me exagera demasiado, ¿sí? Y es ir mirando, por eso irnos conociendo y descubriendo, ¿no? ¿Alguien más tenía la mano levantada? No sé. Bueno, vamos a hablar. Mientras veo Sandra quién era López. porque se me perdió. Sandra. Sandra. Sí, es que he estado acá como que el micrófono se cierra y se abre, no entiendo, es como un tema del internet. Buenas noches. Buenas noches. Para los profesores, para los tutores, mucho gusto. Mi nombre es Sandra López. Yo tengo la fortuna de asistir a este curso por primera vez. No había podido revisar absolutamente todos los correos y me había perdido de este momento y de este escenario con ustedes. Muchas gracias. Pues un poco con relación al tema, quisiera decir con respecto de las muletillas, realmente el tema de las muletillas es muy frecuente y obedece también como a los nervios y también obedece un poco a veces a que uno no tenga seguridad porque le ha faltado un poco de estudio con relación al tema que va a trabajar o se siente un poco inseguro con relación al tema. Yo creo que eso también a veces incide, ese aspecto también incide, ¿cierto? Que uno tenga como todo bien, absolutamente bien preparado para estar un poco más seguro. Me parece que esa parte es muy importante. Y las muletillas generalmente son como expresiones verbales o palabras o pequeñas frases que uno tiene, ¿cierto? Como, no sé, como a veces uno empezar a decir o ese tipo de expresiones así que no forman parte del texto ni digamos, ni del discurso de lo que se va a mencionar, ¿cierto? Eso es un poco como lo que yo veo frente a las muletillas y a veces suelen ser, digamos que si uno las utiliza, se hace consciente, genera conciencia en su discurso y en lo que está expresando, uno puede tener el control y decirlas pocas veces, ¿cierto? Pero si uno a veces se distrae y no genera conciencia, entonces se te van todo el tiempo, se vuelven reiterativas y son realmente
a veces como que desconcentran también a las personas a las que uno les está hablando. Es un poco lo que me parece a mí con respecto a las muletillas, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, todo lo que has dicho complementa como todo eso. Sí es importante tener como esa preparación cuando hablamos en público, lo que tú dices y lo que acabamos de decir. Cuando yo empiezo a ser consciente, a descubrir, entonces ya puedo empezar a trabajar varios aspectos y voy enriqueciendo mi manera de hablar en público, porque esa es la idea. Bueno, ahora pasamos al manejo de la respiración. Aquí pues lo hemos visto cuando nos leyó Putumayito, por ejemplo, los signos de puntuación es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Darnos esos espacios, a veces un espacio de silencio. Y cómo respiro, ¿sí? Porque cuando estamos nerviosos pasa eso. Uno dice, sí, normalmente respiro, pero tener esa respiración consciente, lo que les decía, esos ejercicios que hemos hecho como tomarse el tiempo. Cuando respiremos, tratemos de no hacer esto de, como cuando chiquito que nos decían, como respire, y uno, y levantaba los hombros, que para que llene los pulmones, no. La idea es tratar de no levantar los hombros, sino hacer una respiración, como nos explicaba Carol al principio, muy tranquila, y empezar a hacerla normalmente para que en esos momentos que tengamos ansiedad cuando vayamos a hablar en público, nos puedan ayudar. El toser o carraspear también es como una señal, puede ser porque estamos mal de la voz o también por los nervios. ¿Cuál es la idea? No carraspear. Carraspear daña las cuerdas vocales, o sea, las irrita y demás. La idea es que uno puede toser a veces si está, se siente como en este momento que se me fue la voz. Uno puede tomar un momento y respirar, hacer un silencio, o puede en su caso toser, ¿sí? O tomar agua. La idea es que no carraspeen. Carraspear sí daña, afecta muchísimo la voz. También los tics nerviosos, ¿no? Lo que decíamos, si cojo un esfero o me estoy moviendo o con las manos o hay cantidad de tips que uno puede tener, ¿sí? Por eso, puede ser, y es una parte que nos hablaba Sandra que es muy importante, es hacer esa preparación de lo que vamos a hablar en público. Y mirar a las personas a las cuales nos dirigimos. Yo me acuerdo una vez que le decían a uno, no, mírelos a todos por encima y no mire a nadie, y con eso usted no le pasa nada y evita verlos y no le va a dar nervios. A uno le dan los nervios, igual si yo miro por allá arriba, pues no voy a tener contacto con esas personas, sino que es importante establecer un contacto dirigiéndose y mirando a esas personas con las que estamos. Bueno, aquí hay unos tips rápidos porque la idea es que vamos a hacer un ejercicio. Entonces, tener en cuenta que nos expresemos con sinceridad, ¿no? Que podamos, como que yo haya preparado mi discurso y lo haga naturalmente, de la manera como yo me expreso. Hacer una presentación personal, si es el caso, si ustedes son los que van a exponer, hablar el tema, justificarlo, lo que dice aquí, resaltar el valor, se pueden formular preguntas, se puede hablar de una anécdota, de una historia. Ahí lo importante es que ustedes organicen muy bien si ustedes van a hacer una presentación, cómo voy a iniciar, cómo voy a desarrollar el tema, cómo voy a finalizar. Por eso es y lo voy haciendo, por ejemplo, de manera escrita. Si es 15 minutos, pues los 15 minutos, ¿cómo los voy a dividir? Y con eso no se me da todo el tiempo en el saludo, o no alcancé a dar el tema, o no alcanzo a despedirme. Y con eso yo puedo ensayarlo y eso me va a permitir, lo que decíamos, tengo el tema claro, si me da nervios, pues no se me va a olvidar porque tengo muy claro lo que voy a decir, ¿sí? Pueden hablar de una anécdota o narrar una historia, ustedes miran si es pertinente la anécdota que van a escoger, y lo de contar un chiste, pues sí depende del contexto y pues de si la persona que lo da porque si soy, por ejemplo, muy malo para contar chistes, pues no podría ser como uno de los elementos a tener en cuenta. Estos son algunos de los tips. Ahora, tenemos que también tener en cuenta si yo voy a hacer una charla o, por ejemplo, también hablar en público es cuando voy a una entrevista de trabajo. Entonces ahí ya hay tips que no voy a poder usar, como el chiste, si no está en el contexto, pero sí es como irme preparado para hablar. Y si puedo hacer esos ensayos que les digo, para hacer de vez en cuando, ir haciendo, hablar en público con uno, ay, mire, voy a hablar de mi tesis, entonces escuchen, hacer como esos ensayos, ¿no?
¿sí? Y tener, aquí nos dicen, los ejercicios de respiración son excelentes. Sí, los ejercicios de respiración le ayudan a uno a relajarse mucho, porque cuando uno está tenso, lo ayudan a relajar y a oxigenarse. Entonces eso permite que uno pueda ir con más tranquilidad y pueda desarrollar el tema. Tips para un buen orador, aquí los ven, conocer a la audiencia, pues lo que decimos, cuando da el caso, por ejemplo, si van a dar la charla, la tesis y demás, conocer a quién me voy a dirigir, ¿sí? Trabajar esa interacción con el oyente, no solamente que yo llego y boto toda la información y quiero salir rápido de esto, entonces trata uno de evitar contacto, ¿no? Porque uno dice, no, salgo de esto rápido y evito contacto y con eso ya no tengo ningún problema. Realizar un esquema, un libreto, lo que les decía es preparar cómo voy a hacer mi charla, cómo voy a empezar, voy a hacer cada parte, palabras claves también. Y eso de la forma de vestir, sí, cómo me voy, no solamente por dependiendo del evento, sino también pasa muchas veces que uno se pone ropa que es nueva o ropa con la que no se siente bien y eso va a ser como un problema más de los que uno ya tiene, además de los nervios, de tener que hacer su ponencia. Entonces, como estar muy tranquilo y cómodo con lo que uno tiene puesto, ¿sí? Bueno, entonces después de haber hecho estos tips como de manera rápida, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio, que es un ejercicio práctico para que ustedes puedan seguir practicando esto de hablar en público. Sí, profe Sandra, y mira que aquí Brigitte dice, yo pienso que son excelentes los ejercicios de respiración que nos han explicado porque son fundamentales para mejorar, claro que sí. Y algo que también dijo la profe Sandra y que yo lo hice particularmente porque pues yo era de las personas que me daba mucho temor enfrentarme al público y entre ellos es que yo sí tenía muchas muletillas y la más frecuente que tenía y que no me había dado cuenta era el pues. Y resulta que me di cuenta porque un día que tenía que hacer una exposición, pues me grabé. Además, porque allí la profe Sandra también dijo que nos daba, que a veces nos limitan, ¿no? Entonces, cuando tenemos que exponer nuestra tesis, una tesis que duramos haciendo casi un año y todo lo que hicimos en un año, que nos limiten a 10 minutos a explicar todo lo que hicimos, pues sí, debemos ser precisamente reconocer qué es lo más importante que vamos a aportar allí. Y yo me puse a hacer el ejercicio efectivamente, pues para saber que en esos 10 minutos pudiera abordar todo lo que quería decir que había hecho en mi tesis, cuando me di cuenta que en 2 minutos que llevaba había repetido la palabra pues más de 12 veces. Y allí fue cuando pude identificar que una de mis muletillas era el pues, y entonces allí cuando lo identifiqué fue que empecé a cambiar y cada vez que iba a hablar, se venía antes a mi mente como, ojo con el pues, de volverlo a repetir, y así fue que se empezó a eliminar, pues, de mi mente. Entonces, muy buenos esos ejercicios. Gracias, profe Sandra, por esos tips tan adecuados. No sé, y ahí antes de pasar rápidamente a los ejercicios, si alguno de ustedes, los que están aquí, de estudiantes, conocen algún tip que han hecho ustedes. Cuéntenme qué han hecho ustedes para quitar ese miedo de hablar en público. Algo que no hayamos mencionado nosotros los tutores. Alguno que me diga, no, profe, yo he hecho tal cosa y me ha funcionado, que también nos va a ayudar, pues para que los demás conozcamos ustedes cuáles son esos recursos que utilizan. Gina, bienvenida, cuéntanos. Buenas noches para todos, un cordial saludo. Hola, Gina. Espérenme, bajo la mano porque eso suena, ya, listo. Gracias, Gina, adelante. Para hablar en público, si es de manera presencial, unos minutos antes, masticar medio chicle sin azúcar, ese Trident funciona. Entonces, antes de entrar al auditorio, masticar un pedacito de chicle. ¿Eso qué hace? Genera en el subconsciente el hecho de que tú estás tranquilo porque estás comiendo. Y uno cuando está comiendo, ¿sí? O alimentándose, no tiene, pues generalmente busca algo de tranquilidad. Entonces, es una manera de engañar el cerebro. Eso pues lo he hecho y me ha funcionado. Otra cosa interesante, por ejemplo, si vamos a hablar en público, tanto presencial como virtual, tener al ladito un poquito de agua, o sea, un medio vasito de agua. Entonces, en la medida en que de pronto a veces los nervios, ¿cierto? Le da a uno esa sensación de que como que me está faltando el aire, tomo sorbos pequeños de agua y eso hace que me tranquilice, pues porque los nervios a veces fallan.
o uno se siente muy nervioso, muy ansioso y pues a veces la embarra con esas muletillas. ¿Qué otra cosa interesante? Bueno, si es un auditorio, si es de manera presencial, el hecho de movilizarse por diferentes espacios del auditorio hace que el nivel de irrigación de sangre baje, por lo tanto los nervios también bajan. Entonces eso lo he aplicado y pues hasta ahora me ha funcionado. El grabarse uno con la voz es muy interesante porque uno aprende de sus errores, o sea, uno ya entiende y empieza a mirarse como hacerse ese autoanálisis, esta autorreflexión frente a cómo lo estoy haciendo, qué cosas estoy utilizando, ¿sí? O qué gestos. El lenguaje corporal vende, ¿sí? Nosotros todo el tiempo nos estamos vendiendo, todo el tiempo nuestra imagen corporal, el uso de las manos, de los accesorios, de cómo me muevo, de la forma como hablo. Entonces, el grabarnos es un buen ejercicio, o hacerlo como lo estaban mencionando, algo con alguien de confianza, que le diga a uno de pronto, mira, estás cometiendo este error, de pronto estás haciendo tal gesto que no te está permitiendo comunicar con el público. Eso era como... Gracias, Gina. Excelente, ahí tus compañeros te están aplaudiendo. Gracias por esos tips y esas recomendaciones, de verdad muy valiosas. Isabel, además que excelente este tipo de talleres porque por más de que yo soy estudiante de maestría de la UNAD, sí. Y uno no termina de aprender, todo el tiempo está avanzando en diferentes cosas y me parece muy interesante que pues nos den este tipo de espacios para mejorar, poder aprender de otros compañeros, muy interesante. No, a ti, Gina, por participar y que nosotros sin duda aprendemos también de ustedes y mira esos tips tan interesantes que nos estás brindando hoy. Isabel, adelante. Bueno, yo contaba cuentos, eso sí que da muchos nervios, porque uno inicia llamando a la gente, gritando en una plaza. Y bueno, aparte de todo lo que ya dijeron que es muy fundamental, la respiración, el ejercicio corporal, a mí me servía muchísimo llegar temprano y, y caminar por el espacio, ¿sí? Lo que dice la compañera es súper cierto, pero yo lo hacía también y funciona bastante porque empiezo a familiarizarme con el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando iba a las bibliotecas a contar cuentos, entonces llegaba un poco temprano para caminar por el auditorio, hasta me sentaba en las sillas del público, ¿sí? Eso me hacía tener también mucha propiedad en el espacio y bueno, y poder también caminar, bueno, ya hacer la puesta en escena, ¿sí? Y eso le da a uno mucha tranquilidad, porque empieza ya a no ser alguien nuevo en ese espacio, sino a tener eso, como esa propiedad, esa familiaridad, y como que hasta le das la bienvenida al público, a la gente, sí, porque ya has estado antes. Eso me ha funcionado bastante. Y otra de las, bueno, cuando uno se equivoca, porque es que eso siempre pasa, uno se Sí. puede equivocar, sí, por X o Y motivo. Eso, no darle como no centrarse ahí, como, uy, me equivoqué, sino más bien seguir adelante, ¿sí? Entonces, lo que dice la profe del chiste, perfecto, no tiene que ser un chiste, nada así, pero sí puede uno como burlarse un poquito. No sé si tengan la oportunidad, pero los ejercicios de clown sirven muchísimo porque uno se conoce a sí mismo. Y cuando uno se conoce a sí mismo, no solamente el tono de voz, las muletillas, bueno, como todas estas cosas, sino que pues le permite a uno también saber, tener la capacidad de saber hasta dónde puede llegar, ¿sí? Y sorprenderse cada día y también tener la flexibilidad del error, ¿no? De no ser perfecto, porque también uno cree que cuando uno está en una presentación y más rigurosa como pues una tesis, una presentación de tesis, de proyecto, pues es que es todo perfección y rigidez, ¿no? Entonces creo que el clown también le ayuda mucho en esos talleres, hay muchos en YouTube que son de básicos sencillos, que le ayudan a eso, a entender que uno también es error, ¿no? No es que vaya pues a cometer la de errores allá y reírse, pero sí le da como esa facilidad de que si llega a cometerlo, rápido pueda salir de ahí y no entorpecer todo el trabajo, ¿sí?
Y ya, eso es. Y bueno, hay muchos ejercicios de vocalización para que no pase lo que me pasó ahorita. Gracias, Isabel, y excelente ese tip inicial que nos das de reconocer precisamente el lugar y apropiarnos del lugar donde pues nosotros vamos a generar ese encuentro con nuestro público, llegar a tiempo, ¿cierto? Que ya son precisamente como allí tips que uno debe tener con anterioridad para ir reconociendo y estar mucho más tranquilos cuando vamos a hacer esa exposición. Hay un ejercicio muy interesante que la profe Sandra nos va a hacer aquí, que cuando nos dijo que lo iba a hacer a mí me encantó, el de la frase. Entonces yo veo aquí a Sandra que levantó la mano. Entonces vamos a hacer el ejercicio con Sandra. Entonces, hola Sandra, si quieres activar tu cámara. Sandra López, ¿cómo estás? Hola, muy bien, espérate, Hola activo la Sandra. cámara. Es que yo había Dale, levantado mi mano para un poco en términos de lo que planteaba Gina, todos los tips que nos acaba de dar son claves. El Sí. del chicle es clave, el del dulce, un dulcecito de pronto antes. Y otro elemento que planteaba Isabel que es súper clave y es el llegar temprano. Llegar temprano es fundamental porque es que es la primer sintonía que tú tienes contigo mismo y con la audiencia, con el espacio, con el lugar, con el escenario. Entonces, eso es clave. Y indudablemente estar preparado. Estar preparado es fundamental. Sin embargo, un poco como plantea Isabel, uno a veces se equivoca. Incluso se equivoca en la expresión, en la manera como lo quiere comunicar y se equivoca incluso en algunas oportunidades, se equivoca con relación al tema en concreto, ¿cierto? Que está tratando. Y puede haber alguien del público, alguien digamos, del auditorio que te corrija o que, no sé, que participe en términos de encaminar lo que tú estás planteando y comprender que la equivocación es parte del proceso. Eso es clave, es muy clave. Entonces, bueno, dime, ¿cómo es el ejercicio? Listo. Profe Sandra, la pregunta. Tienes el micrófono cerrado. Ay, perdón. Listo. Vamos a hacer un ejercicio. Se lo vamos a dar a Sandra y después que vamos mirando quién más. Pues, ya que me hizo yo me por ahí. listo para el ejercicio. Llego temprano y como chicle. Bueno, entonces vas a tener 10 segunditos para pensar y vas a hacer la disertación de máximo 1 minuto sobre qué prefieres, ser pobre y guapa, o sí, pobre y guapo, o rico y feo. ¿Cuál escoges tú? ¿Cuál escoge las dos? ¿Cuál escoges de las dos? Y justificas tu respuesta y la argumentas. Exacto. Tienes 10 segunditos, mucho tiempo para prepararlo y 1 minuto para que nos... Pobre y guapa, o rico y feo. Uy, ajá. Es que estaría bien ser pobre. No, esas dos opciones son las son únicas. Son esas dos. No, bueno, entonces seamos pobres y guapos. Pobres y guapos, qué carajo. ¿Por qué? ¿Tengo cuánto? ¿1 minuto? 1 minuto y ya empezó aquí, ya puse el 1 cronómetro. minuto porque es ser pobre y guapo. Bueno, en lugar de ser rico y... listo, creo que, bueno, me parece interesante ser pobre y guapo porque quizás mi pobreza pueda ser una pobreza económica, pero tengo otras virtudes que me hacen muy rica y muy interesante. Y si soy rica, y si tengo otras virtudes que me hacen ser rica, incluso ser guapa no me interesaría mucho y no sería tan importante, porque con solo las virtudes que tengo en medio de la pobreza, puedo conquistar muchos mundos.
muchos mundos imaginarios y muchos mundos reales. Yo no estoy contando el tiempo, yo no sé ustedes cómo van con Tiempo, el pero conteo muy del tiempo. bien. Felicitaciones, excelente, Sandra, gracias. Bien, Sandra, Aquí, muchas gracias. aquí Bueno, bien, María Virginia nos dice, pues intenté rica y armarlo fea porque también no hay como con mujer mi fea forma sino de mujer. vivir, ¿no? De pensar. Exacto. Sí, esa es la idea. Pues vamos soltando porque eso también es importante lo que decían. Hay momentos que por más que yo prepare todo, va a haber cosas que no van a pasar, que no estaban planeadas. Ujú. Siempre va a haber incertidumbre. Entonces, estos ejercicios nos ayudan como rápidamente qué puede pasar, ¿no? Y qué puedo hacer. Sí, ¿Quién aquí, más lo aquí quiere hacer? María, Emilso. Emilso, bueno, aquí en el chat María escribió rica y fea porque no hay mujer fea sino mujer sin dinero. Listo, ahí ya justificaste. Sí. Pero Emilso, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Vas a tener 1 minuto para que me vendas un televisor. A partir de ya, empieza. ¿No puedes activar la cámara, Milson? Sería interesante que pudieras activar tu cámara. No sé si es posible o de repente no puedes. Es. Me toca Exacto. fuera de la Ahí casa, ya te se vemos. me va el internet. Listo, Emilso, adelante. Bueno, yo creo que yo empezaría con una frase filosófica, ¿sí? Como dice Aristóteles, yo creo que lo bonito, tener plata, yo creo que eso es accidental, ¿sí? Es decir, lo que vale es la esencia que llevamos por dentro, no importa que seamos feos. Entonces, yo realmente elijo un poco ser pobre, ¿sí? Porque ser rico, pues, a veces, es decir, en los dos casos siempre tiene sus ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, esa es básicamente como mi respuesta. ¿Sí? Sí, muy bien, Emilson. Sí, la idea es que vamos argumentando y muy bien empezar, ¿no? Según dijo tal persona, ya, qué bien, ya sabe el tema y demás. Sí, muy bien. ¿Quién más se quiere arriesgar a hacerlo? Carlos. Ahí está Carlos. Justo, Está sí, ahí. tengo interés en hacerlo. Dale. 1 minuto. Perfecto, seguimos con el tema, con los dos temas que pusieron originalmente, ¿no? Ser rico y feo o ser pobre y ¿cómo es? Y muy guapo. Guapo, sí. Bueno, yo creo que ser pobre y guapo o ser rico y feo son dos situaciones iguales. Y son dos situaciones iguales, ¿por qué? Porque es que el ser pobre, primero hay que mirar qué es ser pobre, porque una persona puede ser pobre materialmente, puede ser pobre espiritualmente, es una persona que no tiene una capacidad intelectual, tiene taras de pronto, es una persona pobre mentalmente. Entonces primero habría que mirar eso. Y segundo, el ser pobre, si lo referimos a la parte material, es algo accidental porque una persona, así como no tiene medios económicos, puede de pronto tenerlos. Y viceversa, el rico también puede tener mucha plata, pero después no lo puede tener, es accidental. Mientras que ser feo, digámoslo así, que no me gusta esa palabra para un ser humano, y ser muy simpático, pues eso es una cuestión innata de la persona. Y las dos también se complementan mucho porque lo que pasa es que una persona puede tener un aspecto físico bastante poco aceptable, pero resulta que esa persona tiene unas cualidades, no calidades, sino cualidades, que se hace una persona muy interesante. Yo creo que ya está el minuto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, la idea es que acá lo que decimos, ¿no? Es todo lo que podamos, nuestra creatividad nos dé, porque sí, la pregunta es, aquí por ejemplo, en el chat, Jairo nos dice,
Yo prefiero ser feo y rico porque feo ya soy y no me afecta, por lo que la riqueza no me caería mal. Jejeje. Juan Guillermo, así es. Además, la belleza es subjetiva, es cierto. Yo Bueno, nos quedan opino 2 que minuticos para prefiero esta ser actividad, pobre queridos y buena maestros. gente porque el dinero cambia a las personas. Ok. Nos quedan 2 minutos para cerrar este ejercicio que va a quedar abierto. De todas maneras, ya lo vamos a hablar. Entonces, si quieren, pues no sé si hay alguien Tenemos, más. tenemos Edith, Isabel y Edith. Julián. Entonces vamos a hacer 30 segundos cada uno para poder cerrar y que los tres puedan hablar. 30 Podemos hacer. segundos. Juan Guillermo los cuenta porque estoy aquí, por favor. Listo, listo. 30 Entonces, dale, segundos, Edith. Edith, adelante. 30 segundos. Listo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Es que voy aquí llegando a la casa. Bueno, yo sí prefiero ser rica y pues fea. Yo pienso que la plática ayuda bastante. No, y es que también digo que, digamos, la apariencia física pues simplemente es como un estuche. Es como algo que, como lo demuestran los demás, pero pues pienso que es más importante lo que tú transmites, lo que haces sentir a las demás personas. Entonces, de nada sirve una cara linda. Listo, 30 segundos, muy Ay, bien. se me fue Isabel. Se le fue la Se me señal. fue la señal. Isabel. Gracias, Edith, Andrea, gracias. 1, 2, 3, ya. Yo prefiero ser rica y fea, porque pobre ya soy. Y linda, por supuesto. Ya me cansé de toda esa gente que quiere solo mi apariencia física. Y con una buena platica, puedo estar viajando y consiguiéndome al que realmente pueda estar conmigo. Yo prefiero ser rica y fea, porque además rica en sentimientos no me faltaría, en ser buena gente, en ayudar, en ser solidaria, en compartir mi riqueza. Y a todas estas les vendo un televisor. Es un televisor maravilloso que usted puede verse con los mejores filtros y ocultar su fealdad. Lo compro. Gracias, Isabel. Y finalizamos con Julián. Julián, bienvenido. Sí, pues yo también digo lo mismo, pues para tener este punto volteado, o sea, este lado, pues del otro lado, pues entonces sí es mejor ser rico y feo. Bueno, también porque es que también somos feos de la forma también porque no nos alimentamos bien o no tenemos los medios y por eso es que salen pues esa fealdad también, como dicen las mujeres que se maquillan mucho, entre más maquillaje pongan, pues más se oculta las falencias. Entonces, de ahí lo veo. Ya. No sé cuál. Bueno, Muy Julián, bien. muchas gracias. Gracias, Julián. Muchas gracias. Yo creo que el tema, pues esto no cierra ni me ha faltado aquí. De hecho, es el tiempo el que también nos marca unos límites, pero creo que se abre ese camino para seguir indagando. Les vamos a hacer una invitación a ustedes muy especial para que la próxima semana llegaremos a nuestro momento final de este viaje por Chasquis. Y pues hoy ha sido un momento muy importante porque los maestros Sandra, Carol y Juan Guillermo nos han llevado por esa ruta de pensarnos lo que significa el texto escrito, cómo me comunico y también cuál es ese estilo, ¿no? Y estos tips y estos elementos que por supuesto entendemos son muy generales que hemos podido abordar el día de hoy, ni más faltaba que pretendemos profundizar, pero sí son un diálogo que genera todo lo que hemos podido tejer hoy en el taller, en este encuentro, ¿no? Preguntarnos, escuchar las opiniones de los demás y construir, y eso es lo que Chasquis ha venido desde el primer momento pues proponiendo. Les queremos invitar, y por eso digo que este diálogo queda abierto, también pues porque planteamos acá unos elementos del cuerpo, de la voz, incluso de la capacidad de síntesis. Porque cuando me dan un minuto, me están diciendo que debo organizar la información y tener esa capacidad también de comunicar de manera efectiva
en determinado tiempo. Si podemos hacer un film minuto, una película en un minuto, imagínense cómo no vamos a poder seguramente, y es cuestión de pensarnos en esa organización. Entonces, de hoy en 8 días vamos a tener la sesión final que va a ser Llegó tu hora de hablar en público. Es una sesión pues que va a estar haciendo pues todo el equipo de Chasquis, y la invitación es para que usted esta semana pues pueda hacer un reencuentro, una mirada de cómo ha sido su tránsito, de cómo se siente, de cuáles son esos retos que usted tiene frente a su cuerpo, a su voz, a su lenguaje, a su capacidad de oratoria, y podamos de hoy en 8 días realizar un ejercicio mucho más abierto y más práctico que nos permita también encontrarnos de una manera práctica. Estaremos preparando este encuentro con todo el equipo, como les digo, de hoy en 8 días, y pues muy felices hoy. Yo le voy a dar el espacio y a los maestros, porque también, no, pues ya nos pasamos un minuto, pero es importante que ellos también se puedan despedir de ustedes, y agradeciéndoles de verdad que nos hayan acompañado. Entonces, Sandra, el espacio para que te puedas despedir con todo este viaje por los que nos han llevado hoy. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Invitarlos para que asistan a la siguiente sesión, para que podamos seguir indagando y disfrutando, divirtiendo y aprendiendo sobre el cuerpo, la voz y toda la creatividad. Y es muy agradable poder tener este espacio de comunicación con ustedes. Que lo disfruten y que pasen muy buena noche. Gracias, maestra Sandra, por habernos acompañado y por todo ese viaje también por donde nos llevaste. Adelante, no sé si Carol se desconectó. Carol, ¿estás ahí? Sí, sí, señora, acá estoy. Adelante, Carol. No, pues agradecerles, como dice. Sí. Gracias, agradecerle como la compañera Sandra por este espacio, porque se tomen esos minutos para estar aquí. Sabemos que pues la hora, las ocupaciones, salen de trabajar y todo eso, pero qué bonito poderlos tener acá en este espacio. Espero que hayan disfrutado y hayan tomado apuntes de esos tipsitos que nos dieron el día de hoy, que a todos nos va a servir. Y que cada vez que ojalá estemos por ahí leyendo, nos acordemos, ay, qué chévere, eso lo vi en el taller, que se puedan acordar de lo que se hizo el día de hoy. Y saludos de Putumayita y Putumayita, que un placer haber estado con ustedes. Ay, muchísimas gracias, Carol, también por tu presencia, por llevarnos por ese viaje también de ese estilo personal, por recordarnos la importancia de respirar, de estar presentes y atentos. Y maestro Juan Guillermo, también para que te puedas despedir. Gracias, profe Jaime. No, un abrazo para todos y todas. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que excelente haberlos conocido por este espacio. Cada uno nos aportó muchos conocimientos. Como les dije, no solo venían a aprender ustedes de nosotros, sino nosotros de ustedes también nos llevamos mucho. Así que muchas gracias por sus valiosas participaciones. Y finalmente ahí en el chat les dejamos la encuesta de satisfacción para que nos apoyen en responderla. Un abrazo y una feliz noche. Nos vemos en 8 días. Chao. Gracias, maestro Juan Guillermo, también a todos. Bueno, yo sé que algunos me han pedido las grabaciones de las sesiones anteriores y ya las vamos a tener, entonces yo se las estaré enviando. Les recuerdo que hay un Skype, les lo voy a anotar. A veces tenemos mucha información, pero entonces en el Skype también me pueden escribir por si requieren cualquier cosa para atenderles, pero tengo algunos pendientes de enviarles unas grabaciones. Ya envié la de la sesión 1 para quienes la necesitaron. También recordarles, bueno, que nos veremos en el final de Chasquis, que de hoy en 8 días, que el link de ingreso es el mismo como siempre. Bueno, y que tengan una maravillosa noche, agradeciendo a todo este equipo que ha permitido realizar esta sesión. Muchísimas gracias, que descansen y que piensen en su cuerpo voz creativo y disfruten y se arriesguen cada vez más. Gracias, profe. Gracias, Buenas noches. Chao, feliz noche, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.